Bueno, para mí es un placer estar aquí, pero también tengo que decir que me siento joven aquí, ahora mismo. Me siento joven en años, pero también me siento joven en teología, me siento joven en experiencias, pero a la vez también, por otro lado, siento que tengo una pasión muy grande dentro de mí en este momento, por descubrir cómo las Escrituras realmente se aplican a nuestra vida, qué es la utilidad que realmente tienen y cómo podemos usarlo y disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que nos vais a librar de que pueda compartir lo que Dios pienso que también está haciendo en mi vida. Y por eso este pasaje pienso que al menos para mí es tan adecuado. Supongo que también compartís esto, o todos compartimos el hecho de que cuando estamos viviendo realmente el Evangelio, estamos enfrentando diversas pruebas. Para mí en mi vida estoy viendo estos últimos años que esas pruebas van creciendo, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Y parece que cada vez tienen pruebas más difíciles, más duras. Y también, por otro lado, ver cómo eso tiene un profundo valor, ¿no? Y cómo eso es importante para la vida cristiana. Hace una semana hablaba con una buena amiga acerca de esto mismo. Y la verdad es que es una persona que ha pasado por circunstancias muy difíciles en su vida. No ha tenido una vida normal, digamos, o fácil. Y me decía, realmente mirando atrás, me decía, no me arrepiento de nada, de cómo han ido las cosas. Porque todo eso que me ha pasado, todas las cosas por las que he pasado y que he vivido, me han hecho la persona que soy hoy, ¿no? Y eso es algo que me parecía interesante y que también comparto, ¿no? Porque es algo valioso el poder superar pruebas y poder aprender de ello. Y este pasaje de Santiago nos habla de pruebas, nos habla de que el creyente va a pasar por esas pruebas, nos habla del efecto que eso tiene y también nos habla de cómo el creyente ha de afrontarlas. Así que en primer lugar vamos a ver cómo este pasaje nos dice que vamos a pasar por diversas pruebas. Y en segundo lugar vamos a ver que nos dice Santiago cómo pasaremos por diversas pruebas. Y acerca de cómo pasaremos por esas pruebas, Santiago nos habla de paciencia, nos habla de sabiduría, nos habla de fe. Así que en primer lugar, dice el versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la prueba es visto y es explicado como algo valioso. ¿Por qué escribe esto Santiago? Bueno, estamos acerca del año 60 después de Cristo, unos 30 años después de que Jesús muriera y resucitara. Y Santiago es un líder de autoridad en la iglesia en Jerusalén, pero está escribiendo a otras iglesias que están esparcidas por los territorios donde el Evangelio se había esparcido, ¿no? Donde había sido predicado el Evangelio y habían congregaciones, mayormente escribe a los judíos, pero también es una carta, la de Santiago, escrita a toda la iglesia. Y vemos cómo están pasando por diversas pruebas esas personas. El Evangelio está empezando a ser algo realmente peligroso para la sociedad y pasan pruebas tanto desde fuera de la iglesia como desde dentro de la iglesia. Desde fuera, opresión, persecución, influencia pagana también. Pero no solo eso, sino que dentro mismo de la iglesia, este es un punto muy, muy importante también para nosotros, es que hay hipocresía, vemos falsas enseñanzas de las cuales quiere proteger a los creyentes. Liberalismo, gente que cree una cosa supuestamente, pero luego estaba viviendo otra. Así que realmente están pasando diversas pruebas. Entonces, ¿cuál es el tema principal de la carta de Santiago? Santiago nos está hablando en su carta de que básicamente los creyentes han de tener una fe viva. Y esa fe viva se va a mostrar por obras que demuestran que esa fe está puesta en Jesucristo. Pero entonces, si ellos tienen una fe viva, enfrentarán pruebas. Entonces tiene sentido que al principio mismo de esta carta, Santiago está diciendo que si ellos reconocen las pruebas cuando están viviendo el Evangelio, es un indicio de que ya están luchando por el Evangelio y de que lo están haciendo bien. Así que al inicio de esta carta, Santiago dice algo así como: sé que esto está siendo difícil para vosotros, pero es normal. Es más, aguantad porque va a seguir siendo así, pero va a tener un sentido, y tiene un sentido. Lo estáis haciendo bien si soportáis diversas pruebas. Y esto pienso que es la realidad del creyente, porque hace poco hablaba con un joven que tuvimos la oportunidad de conocer gracias al ministerio de Christian Surfers, y es un joven que venía de una familia cristiana, pero realmente Dios ha transformado su vida y ha hecho un cambio en su vida, o ha conocido personalmente a Dios a partir de este verano.
Y yo le preguntaba acerca de cómo vivía su vida, cómo es su vida desde antes y después. Y me decía, sinceramente, o sea, él muy sincero me decía, es que mi vida ahora es más difícil. Y creo que tenía razón. Él nunca se arrepentiría de lo que tiene ahora, de lo que ha conseguido en Cristo, pero lo fácil es dejarse llevar, ¿verdad? Y decía, mi vida ahora es más difícil, por las luchas que está enfrentando, pero tiene un sentido. No sé si habéis pasado por lo mismo, pero yo hace unos años, cuando era aún menos maduro en la fe, me acuerdo que había unas circunstancias que eran muy difíciles para mí. Y a mí me afectaban mucho y realmente no podía soportar esa situación. Entonces, me acuerdo que yo oraba a Dios, ¿no? Estaba descubriendo un montón de cosas de la fe de Dios, entonces tenía mucha fe. Y entonces oraba a Dios, Dios, por favor, cambia estas circunstancias. Decía, ¿no ves las circunstancias que estoy pasando? Cambia esto, cambia lo otro. Y es curioso que pasó tiempo y Dios no hizo eso. Pero me di cuenta de que en esas circunstancias Dios me estaba diciendo algo así como, Tim, no voy a cambiar tus circunstancias ahora mismo, porque ahora mismo quiero que esas mismas circunstancias te cambien a ti. A menudo eso es lo que pasa. Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros a través de una prueba que en cambiar las circunstancias que la provocan para que nosotros seamos aliviados o por nuestra comodidad. ¿Y por qué es así? Podemos preguntarnos. Bueno, pensad en las características del mundo en el que vivimos. Dice Romanos 8, 22. Sabemos que toda creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. El mundo en su estado presente es una tragedia. Así que hay circunstancias difíciles inevitablemente. Pero fijaos que el versículo anterior Romanos 8:21, dice, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día Dios lo hará todo nuevo. Va a hacer una creación nueva donde el pecado no puede corromper nada. Pero hasta entonces vivimos en este mundo, y eso es así. Y este mundo es duro. Dios ha sido decretado que mientras vivamos aquí, las circunstancias van a ser difíciles sí o sí. Y Pedro, es curioso, y cuando escribe también sabe esto, porque dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, vais a pasar circunstancias difíciles de todas maneras, así que mejor que lo hagáis haciendo el bien. Por lo tanto, podemos decir, pienso, que una prueba no es más que una circunstancia difícil puesta en las manos de Dios. A través de esas circunstancias, lo que dice Santiago es que si soportamos la prueba, Dios fortalece nuestra fe y aumenta nuestra paciencia, ¿no? En el versículo 3, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y el versículo 4, que nos hace perfectos y completos cuando la superamos con éxito. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, pero ¿de qué manera nos prueba Dios? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Y es curioso que en el Nuevo Testamento la palabra para prueba y para tentación es la misma. Entonces, también es importante que distingamos estas dos. ¿Cómo se distinguen, no? ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Bueno, por un lado sabemos que Dios no tienta a nadie, lo dice Santiago mismo en el versículo 13 del mismo capítulo. Además, sabemos por Pablo dice en 1 Corintios 10, 13, ¿no? Cuando estamos pasando por diversas pruebas, Dios no nos dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportarla. Y también nos promete que cuando pasemos por circunstancias difíciles, aunque pasemos por circunstancias difíciles, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8, 28. Sabemos estas cosas, así que Dios quiere que seamos probados de diversas maneras, a través de circunstancias difíciles, pero siempre querrá usar eso para un buen fin, porque ese es su propósito. Pero pensad ahora por otro lado, en Jesús cuando es tentado en el desierto. Nos dice Lucas 4 que el Espíritu mismo fue el que llevó al desierto a Jesús para que fuera probado o tentado, de nuevo la misma palabra que tenemos en Santiago. ¿Por quién fue probado o tentado? Jesús. Bien, en primer lugar sabemos que dice el Espíritu lo llevó al desierto, pero también sabemos que en esas circunstancias difíciles Satanás lo tentó, porque su propósito era que Jesús cayera en tentación, que le adorara y que no cumpliera su obra, ¿verdad? Así que sabemos que Jesús realmente venció a esa tentación, ¿no? Y al vencer la tentación lo que hizo fue probó, demostró que iba a vencer al pecado en su obra en la cruz. Y es interesante, ¿no? Que al vencer al pecado de esos 40 días en el desierto hizo lo que nosotros no podíamos hacer y lo que el pueblo de Israel no pudo hacer 40 años en el desierto.
Así que Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por lo tanto, fijaos, las mismas circunstancias, manos de Dios fueron una prueba para que Jesús demostrara que él iba a vencer toda tentación, todo pecado, pero en manos del diablo fueron un intento de hacer caer en tentación. Mismas circunstancias, Dios quiere que sea una prueba para que él pueda superarla, para que podamos superarla, pero en manos de Satanás también pueden ser un intento de hacernos caer en tentación. Y por lo tanto creo que esto refleja la importancia de saber afrontar una prueba, porque Satanás siempre querrá hacernos caer. También Pedro escribe, supongo que lo recordaréis en sus cartas, acerca de las pruebas y pone el ejemplo de como un crisol donde se funde el oro, ¿no? Para perfeccionar la fe. Entonces habla de perfeccionar, habla de limpiar y de evaluar también esa fe. Y Pablo también en 2 Corintios 1 nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones y lo hace para capacitarnos a nosotros para también poder luego consolar a otros. Por lo tanto, vemos un montón de efectos positivos. Estos solo son algunos, seguro que hay más. No he sido exhaustivo, pero los beneficios que tienen el pasar por diversas pruebas. Así que con la prueba, nuestra fe es perfeccionada y es madurada y obtenemos paciencia. Y vamos a ver ahora cómo hemos de pasar por esas pruebas, ¿no? Porque sabemos que si vivimos el Evangelio las vamos a pasar. Y hemos hablado de esta importancia, ¿no? de afrontar la prueba correctamente, porque sabemos que Satanás siempre está haciendo que caigamos en tentación y más cuando las circunstancias son difíciles. Y acerca de cómo afrontar la prueba de nuestra fe, Santiago nos habla de paciencia, nos habla de sabiduría y nos habla de fe. En primer lugar, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El simple hecho de saber que estamos pasando por una prueba, que estamos siendo probados por Dios, no quiere decir que vayamos a pasar la prueba satisfactoriamente. El simple hecho de aceptarlo, de reconocerlo, no perfecciona nuestra fe. Santiago avisa de que la paciencia ha de tener su obra completa. En otras palabras, que se ha de llegar al final de la prueba con éxito para ser victoriosos. Esto es muy importante, porque a mí me ayuda mucho para entenderlo, ver cuál es el contrario de que la paciencia tenga su obra completa. Y para mí es que seamos impacientes, ¿no? Entonces, pienso que ese es nuestro problema en la mayoría de los casos. Como hijos de Dios sabemos, y lo hemos visto, que cuando sufrimos en diversas pruebas somos probados con un fin, y que Dios puede usar eso para bien, pero como seres humanos que seguimos siendo, da igual que sepamos que ese es el sentido de la prueba, da igual que lo reconozcamos, tenemos una tendencia, es una tendencia muy fuerte dentro nuestro, a hacernos las víctimas y a volvernos autocompasivos. Y durante las pruebas, nuestro cuerpo es normal, porque tenemos un cuerpo natural que gime, que quiere ser aliviado, quiere ser consolado. No le gustan las circunstancias difíciles y eso es así. Así que en medio de la prueba es posible que empecemos a impacientarnos y a que queramos ser librados ya del dolor, que seamos librados ya del esfuerzo, que seamos librados ya de la tensión. El problema es que esto nos desenfoca totalmente de la prueba. Hace cambiar nuestras prioridades. Porque los protagonistas, en última instancia, no somos nosotros, ni nuestro bienestar, ni nuestros propósitos, sino Dios, y que Dios está haciendo y hará una obra. Y si hacemos esto, si nos hacemos las víctimas, si nos volvemos autocompasivos, estamos poniéndonos a nosotros en primer lugar, ¿no? Pero si esto ocurre, y esto es lo chungo, en medio de una prueba que el Señor quiere que superemos, vamos a ser las personas más amargadas sobre la faz de la tierra. Porque el sentirnos las víctimas solo nos va a llevar a la frustración. Nos va a quemar, porque de repente todo irá en contra nuestro. Y en vez de tomar esas circunstancias como un reto que podemos superar y que Dios quiere ayudarnos a superar, lo veremos como un ataque injusto a nuestro propio yo, a nuestro ego. Y eso va a echar a perder la prueba. Y aquí creo que es algo que debemos de recordar y que creo que es muy importante. Es que no somos las víctimas de las circunstancias o de las situaciones difíciles que pasamos. No somos las víctimas, somos pacientes, ¿vale? Permitidme el juego de palabras. Pero somos pacientes de un gran médico que quiere consolarnos de todas nuestras tribulaciones y que quiere limpiarnos de toda maldad, incluso aunque va a usar en las circunstancias de este mundo, que son difíciles. Dice, como hemos visto en 2 Corintios 1, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
y este es el gran médico que nos está consolando. Y por otro lado también quiere limpiarnos del pecado. Así como si recordáis Jesús cuando limpió los pies a sus discípulos, dijo: el que está lavado no necesita sino limpiarse los pies, pues está todo limpio. Y es que el Señor Jesús ya nos ha lavado del mal más grande que podríamos temer, y esa es la muerte eterna. Pero ahora nos quiere limpiar, nos quiere forjar a través de las circunstancias, aunque eso dolerá. Las víctimas, ¿sabéis quiénes son? Las víctimas son todos aquellos que no saben que se están perdiendo en pecados, que están pudriéndose en su propio pecado y no lo saben. Ellos son las víctimas, nosotros no. Nosotros somos los pacientes de Dios. Y por eso, como dice Santiago, tenemos que ser pacientes en las pruebas y no las víctimas. Así que debemos de confiar otra vez en las promesas de Dios, que Él no tienta a nadie, que Él nos dará la salida de toda prueba y que para aquellos que le aman, todas las cosas ayudarán para bien. Pero para eso, para tener esa paciencia, es normal que no lo podamos hacer por nosotros mismos. Es normal que no tengamos fuerzas. Tampoco se espera eso de nosotros. Y por eso Santiago nos ofrece un recurso, y ese recurso es la sabiduría. Dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Realmente creo que este pasaje está estrechamente relacionado con el hecho de que vamos a pasar por diversas pruebas. Porque antes está hablando de pruebas, después está hablando de pruebas, y en medio nos habla de que sí necesitamos sabiduría, porque necesitamos sabiduría para las pruebas. Es que es imposible, y si lo pensamos así, intentad preguntarle a un amigo no creyente qué opina acerca de vuestras luchas espirituales, o acerca de las pruebas que estáis pasando por vivir el Evangelio. No tiene sentido. Incluso nosotros mismos, si intentamos razonar nuestras propias circunstancias por nuestro propio intelecto, vamos a frustrarnos porque no vamos a entenderlo, porque es imposible de entenderlo. Así que tiene sentido que si Dios está usando una prueba para nuestro bien, y que Él también nos dé esa sabiduría que nos capacite para entender la situación. Y Él dice que quiere darnos esto abundantemente. Creo que esto es una promesa con la que nos tenemos que quedar y realmente usarla, entenderla bien. Y aquí nos podemos preguntar cuál es entonces la sabiduría de Dios. Un poco más adelante, Santiago, en el capítulo 3, hace una diferencia entre la sabiduría humana y entre la sabiduría divina. Santiago 3, 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Y en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Notad el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. La primera, la sabiduría humana, es celosa, tiene rivalidad, miente. ¿Por qué? Porque está centrada en el yo. El fundamento es el hombre. Pero por otro lado, mirad la sabiduría que viene de Dios. Dice que es pura, pacífica, no es hipócrita. ¿Por qué? Porque está centrada en Dios y en sus propósitos. Y esto, pienso que es lo que podemos ver en toda la Escritura acerca de la sabiduría. Porque si recordáis cuál es la base, el principio de la sabiduría, hay un refrán que se repite a lo largo de las Escrituras, y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque cuando temes a Dios, tu vida ya no se trata solo de ti mismo. Cuando temes a Dios, no se trata solo de tus propósitos, de tus anhelos, sino de los de Dios. Te importa más lo que Dios quiere que lo que tú sientes. Porque conoces que Él es grande, que Él te ama y que confías en sus propósitos, ¿verdad? Y también hay una esperanza que tienen en común los autores que escriben libros de sabiduría, y es que todos ellos, tanto Job como David en los Salmos, como Salomón en Eclesiastés o en los Proverbios, tienen en común lo siguiente: saben que Dios un día va a poner todo en su lugar. No importa cuánto sufran, ni lo mucho que sus enemigos le opriman, el que sufre justamente será justificado, porque Dios va a hacer justicia y va a restaurar. Y acerca de esto hay una expresión que a mí me ha impactado mucho en los últimos meses, sobre todo en Navidades, y que me despertó interés, y era la expresión "no seré avergonzado". Dice Alec Motyer, lo define, el ser avergonzado, como expresar una confianza que al final no es cumplida.
o actuar en una confianza que prueba no tener fundamento. Y los autores dicen, no seré avergonzado. Y así vemos en David, cuando huye de sus enemigos, dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán confundidos. Otra vez la misma palabra, o avergonzados. Salmo 25. Y esto declara que su sufrimiento no será en vano, tendrá un sentido. También en el Nuevo Testamento vemos a Pablo en Filipenses que les escribe y les cuenta de su situación, que no es buena. Está en la cárcel, está oprimido, tiene muchas tribulaciones, pero les escribe confiado que si las sufre es por Cristo. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Otra vez esta expresión, en nada seré avergonzado. Y por último, vemos esta misma esperanza en Jesús. Y esto lo vemos, es curioso, en Isaías 50, en el tercer cántico del siervo, que son los 4 cánticos que hablan del Mesías como, explícitamente como aquel que iba a venir, iba a sufrir por su pueblo. Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquel que sufrió más que nadie, que se entregó a sí mismo en manos de bestias que le humillaron públicamente, que le escupieron, que le azotaron, que le clavaron en una cruz, no fue avergonzado. Porque Cristo en la cruz no fue avergonzado porque su sufrimiento tenía una causa. Es más, venció a la muerte en ese evento. Lo que hizo, lo hizo porque entendió que era el plan de Dios el que estaba cumpliendo, según la sabiduría de Dios, que es inexplicable a ojos humanos. Era imposible que lo entendiera por medios humanos, y de hecho nadie lo entendió cuando lo hizo. Así que Él mismo es poderoso para hacernos entender la situación que estamos pasando, y nos puede y nos quiere ayudar a saber qué hacer en esa situación, porque la sabiduría no es algo pasivo, no es solo saber, sino también actuar. Así que esta es la sabiduría que viene de Dios y esta es la sabiduría que necesitamos. Y por último, simplemente me gustaría mencionar cuál es el origen de nuestra falta de sabiduría en las pruebas, que nos lleva a una falta de paciencia que hace que echemos a perder la prueba. Y el origen de esta falta de sabiduría, nos dice Santiago, que es una falta de fe. Es una falta de fe, una desconfianza que nos hace imposible recibir esa sabiduría de Dios de la que hemos hablado, que es necesaria, porque si no es imposible que tengamos paciencia y que entendamos la prueba. Y me gustaría solo decir una cosa acerca de esto. Permitidme que interprete el versículo 6. ¿Vale? Sé que como surfista corro el gran peligro de sobreinterpretar esto. Así que lo voy a hacer con mucho temor y temblor. Pero creo que tiene sentido, porque habla de quien duda como una ola del mar, que es, 1, arrastrada por el viento, y 2, echada de una parte a otra. ¿Vale? Arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien, pongamos el caso hipotético de que yo voy a surfear con Marc un día a la playa. ¿Vale? Por ejemplo. Imaginaos que cuando estamos los dos pasando las olas, ¿vale? Al principio, cuando vienen las olas en contra nuestro, nosotros estamos pasando y pasamos por debajo de las olas. Llegamos al punto, ¿vale?, en el que las olas justo están rompiendo, ¿vale?, donde nos parten la frente, ¿eh? Justo ahí, donde va a romper la ola. Y en vez de seguir, me quedo parado, ¿vale? Y cuando viene una ola, justo cuando la ola más bonita del día, cuando se forma, y me va a romper en la frente, en lugar de yo hundir la tabla y pasar por debajo de la ola para que no me rompa en la frente, imaginaos que me quedo ahí parado. Y justo cuando me va a dar la ola, digo, ¡no! ¡Atrás! ¡Detente, ola! Sería ridículo. O sea, el ridículo que haría es impresionante. Pero, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque lo que forma la ola es el viento, ¿no? Ah, bueno, entonces me tendría que quedar ahí parado y decir, ¡atrás, viento! ¡Deja de empujar esa ola! Tendría aún menos sentido. Pero es que incluso, esto es lo curioso, incluso aunque el viento me obedeciera, eso no tiene sentido. Porque es verdad que el viento es el que empuja el agua, que forma la ola,
pero lo hace a kilómetros de la orilla. Lo hace horas antes de que nosotros estemos surfeando ahí. Hace tiempo ya que esa ola, que ese viento ha soplado y que esa ola se estaba formando. Por lo tanto, es imposible hacer nada para pararla cuando rompe. Porque ese no es ni el lugar ni el momento que provocan que la ola vaya a romper. Porque el lugar y el momento que provocan que la ola rompa es mar adentro, cuando el viento empieza a soplar y empieza a mover esa masa de agua y hace que esa masa de agua coja inercia y se ordene y al final rompa en la playa. Cuando llegamos al punto en que no entendemos una prueba, en que no vemos la salida y en que nos es imposible ser pacientes, probablemente hace mucho tiempo que empezamos a desconfiar que esa era una prueba de Dios para nosotros. Y hace tiempo que empezamos a sentirnos las víctimas y a hacer que lo que se trate sea de nuestro bienestar, de nuestro honor, de nuestro propósito egoísta y no del propósito de Dios para esa prueba. Y por eso, como dice Santiago, finalmente necesitamos fe, necesitamos que Dios nos dé fe. Pero necesitamos que Dios nos dé fe al principio de que todo se pueda torcer. Cuando Satanás quiere que desconfiemos en algún pequeño punto, que empezamos a formar un corazón duro acerca de un asunto, que empezamos a sentirnos las víctimas, a tener una actitud defensiva que va creciendo hasta que rompe cuando las circunstancias se ponen difíciles y aprietan, cuando Satanás empieza a soplar suavemente para que eso empiece a generar una desconfianza. Porque en ese momento, acaba Santiago diciendo en este pasaje, no vamos a recibir nada del Señor, porque no vamos a entender nada de la situación y la prueba ya no nos hará completos, ya no nos hará cabales. Pero por eso mismo tenemos esperanza. Porque si seguimos la misma secuencia al revés, si hoy tenemos fe acerca de cualquier circunstancia que estamos pasando, confiando en el amor de Dios y en su buen propósito para nosotros, Él nos dará sabiduría para entender las circunstancias y para saber qué hacer, y así nosotros podremos tener paciencia para soportar y enfrentar esas pruebas, y así las pruebas tendrán un sentido y nos harán completos y nos harán cabales, y la prueba tendrá su obra completa. Y solo así, como empieza diciendo Santiago, la prueba será un gozo. ¿Por qué? Porque vamos a participar y vamos a poder participar del mismo gozo que experimentó Jesús cuando, después de haber vencido a la muerte, después de haber pasado la prueba más grande que nadie ha pasado nunca, resucitó y vio que su obra era buena, que era buena en gran manera. Y vamos a acabar simplemente reflexionando acerca de esto. Porque cada uno tenemos circunstancias en nuestra vida. Todas son diferentes, yo no conozco todas las vuestras, pero vamos a acabar reflexionando con una canción que va a tocar Ana. Me gustaría simplemente dejaros con dos frases que dice esta canción, que tienen que ver con lo que hemos estado viendo. Y una es: me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Y otra: profundo amor que lava mi interior. Vamos a reflexionar en nuestro corazón y a presentarle a Dios todas nuestras circunstancias y a confiar en ese amor que es más grande que nosotros, un profundo amor que quiere lavar nuestro interior acerca de circunstancias difíciles. Me gustaría, antes de eso, orar y vamos a poner este nombre de Dios. Dios, gracias por todos mis hermanos, gracias por habernos creado, gracias por habernos dado vida y vida en abundancia y vida eterna. Señor, tú sabes la prueba que yo estoy pasando este año y quiero pedirte perdón, Señor, por haber desconfiado. Perdón porque sé que he empezado a desconfiar, he empezado a tener una actitud defensiva y que aunque las circunstancias eran difíciles, eso no era excusa, Dios. Quiero pedirte que tú me sigas ayudando a tener paciencia, sobre todo a tener fe, y que, Señor, tú puedas obrar tu plan y tu propósito, a pesar de que eso quiera decir que tenga que sufrir o pasar por situaciones que no son agradables. Quiero pedirte también por todos mis hermanos, te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por todo lo que tú has estado haciendo los últimos años en su vida. Gracias por esas pruebas que tú has puesto y en las cuales has mostrado tu mano y que tú estás ahí con ellos y que quieres seguir guiándoles. Y quiero pedirte, Señor, en esta mañana que tú les des realmente y nos des a todos
confianza. Que nos ayudes a confiar en que cualquier situación que estamos pasando hoy, cualquier circunstancia por la que estamos pasando, tiene un sentido en tu plan. Que nos des esa confianza para poder también recibir esta sabiduría que viene de lo alto. Para poder entender, Señor, aunque sea imposible de entenderlo a ojos humanos, que entendamos qué quieres hacer, que entendamos que tu propósito es bueno y que tú nos buscas y quieres acercarnos a ti. Y a su vez así que podamos ser pacientes, Dios, que tú nos lleves a soportar estas pruebas y que así esa prueba sea exitosa, Dios. Te pido que tú obres, Señor, a través de las diversas pruebas en nuestra vida y que podamos gozarnos en ello, gozarnos en el gozo que hay de saber que por encima de todo tú has vencido. En el nombre de Jesús. Amén.